Dice, cuando se trata de definir grupos étnicos, pueblos o naciones, voy a ocupar indistintamente estas categorías para referirme al mismo sujeto, la lengua es un factor determinante. Los pueblos, las naciones, los grupos étnicos pueden reconocerse fácilmente por su lengua, que de común mantiene diferencias sustantivas o de matices con otras lenguas de otras naciones. Grupos étnicos o pueblos. En el caso de Chile tenemos muy claro que el Mapu-Zuwun no es el castellano, ni tampoco lo es el Aymara, el Rapa Nui, el Quechua, Cahuasca, etc. Sin embargo, esta definición en sentido estricto no puede ser aplicada, no puede esta definición, perdón, en sentido estricto no puede explicar un hecho también corriente en la vida de los pueblos, naciones, grupos étnicos, cual es que hay veces y no pocas en que una lengua es hablada por más de una nación. Pueblo o grupo étnico. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de naciones de diseño o naciones construidas desde el Estado, que se arrogan para sí mismos el mote de naciones. De esta suerte podemos preguntarnos qué diferencia de lengua existe entre un peruano, chileno, boliviano o un argentino. Ciertamente ninguna. Podrá haber diferencia en el ritmo, la cadencia, la entonación, pero se trata claramente de la misma lengua, el castellano. En consecuencia, podemos preguntarnos, ¿habrá formas de establecer una clasificación de etnias más segura? Bueno, hay antropólogos que creen que se debe experimentar, considerar otros rasgos a la hora de definir estos grupos. Incluye en esa perspectiva una lista de variables más cuantiosa que considera la composición antropológica del grupo, su demografía, la lengua, por supuesto, el territorio, la economía y clases sociales, la cultura, la conciencia étnica, la organización política urbana y insisto, ¿no?, el territorio. Me invitaron hoy a hablar de este último rasgo constitutivo de los grupos étnicos, las naciones, los pueblos, y es justamente a eso a lo que quiero dedicar las líneas siguientes. Primero, el territorio como rasgo constitutivo de los grupos étnicos, los pueblos o las naciones, en este caso indígenas. Los grupos étnicos, los pueblos o naciones no viven en el aire. Primera idea que dio gente claro. Ellos siempre han estado establecidos en territorios específicos que identifiquen y reconocen como de su pertenencia. Una pertenencia que está dada por un vínculo establecido en tiempos remotos y que alberga generaciones antepasadas. En otras palabras, tiene una carga simbólica importante para ellos, porque a partir de esos espacios se han construido como pueblos, naciones o grupos étnicos. Reconocen cada palmo de ese espacio y lo han nombrado. En el caso de Chile, la toponimia de la zona sur, en particular del país, es mapuche, por donde se la mide. Panguipulli, Lumaco, Maracuautín, Vilcún, Malalcahuello, etc., ¿no? Y ocurre algo muy parecido en el sur de Argentina también, ¿no? Bariloche, Neuquén, Coihuinca, etc., ¿no? Pero no solo eso, el territorio ha sido también el espacio que ha permitido la sobrevivencia del grupo, ¿no?, a través de su adaptación al nicho ecológico. Los pueblos explotan el espacio y sus recursos según el desarrollo tecnológico que han alcanzado. Aquí siembran abriendo claros en zonas de bosque, allá cazan en espacios abiertos. Raúl Mandrini, por ejemplo, antropólogo argentino, ofrece en sus trabajos excelentes descripciones del movimiento mapuche en las pampas argentinas, en lo que se conoce como rastrillada, ¿no? Del otro lado recolectan frutos para almacenar y los cercanos a los lagos y océanos pescan. Y luego intercambian productos entre ellos, ¿no? José Bengoa también, en un libro que se llama Los antiguos mapuches del sur, nos entrega varias escenas de cómo ocurre esto, ¿no? Los pueblos introducen cambios en los nichos ecológicos, dejan huellas imborrables en ellos, los convierten en paisajes humanos. Imaginen ustedes el sistema de cultivo en terraza, ¿no?, de los incas, por ejemplo, ¿no?, típico, ¿no?, tan propio de ellos, o la intervención del delta del Nilo por los egipcios, ¿no?, la modificación hecha por los arrozales en forma de tablero de ajedrez en Asia, vista desde un aeroplano, por ejemplo, ¿no?, o las redes de canales o acueductos en Italia, ¿no?, pueblos, naciones o grupos étnicos en una fase industrial incluso pueden llegar a hacer daño irreparable al planeta, ¿no?, en su explotación de recursos.
Los territorios de cada grupo difieren en tamaño. Algunos ocupan valles cordilleranos, otros extensas sabanas y otros estepas, ¿no? Piensen en los inuit, circulando el Polo Norte, buscando cazar animales, parte de su dieta. Difícil pensar en propiedad estable entre los inuit, pues el clima influye de tal manera en sus costumbres que cuando viene el hielo, en el invierno, ¿no? Trasuntan, ¿no? Se mueven a otros lugares, a otras áreas más benignas. ¿Pondrían ustedes acaso una casa estable y permanente en un lugar donde la nieve y el hielo la taparía por completo y la destruiría, ¿no? Año tras año, más vale tener un tipo de vivienda que pueda llevar contigo, ¿no? Transportar. Y olvidarte de la propiedad privada del suelo. De hecho, hoy en Groenlandia, región autónoma de Dinamarca, no hay propiedad del suelo. Las casas se construyen sobre un suelo propiedad comunitaria, administrado por las autoridades políticas, no del lugar, en este caso los municipios. O piensen ustedes cómo lo hacen en el desértico Medio Oriente, donde se depende de los oasis, ¿no? Para el agua. ¿Imaginan ustedes que alguien se los apropia? Bueno, para ser honesto, de hecho ocurre así, ¿no? Desde que se establecieron estados que se denominan a sí mismos naciones. Algunos explican la guerra entre persas y árabes, por ejemplo, en los 80 por ahí, ¿no? Como una guerra por los recursos del agua. Insisto, los grupos étnicos, pueblos, naciones, tienen una idea muy clara, está depositada en su memoria colectiva de su territorio y sus delimitaciones. Y se lo reconoce como propiedad colectiva, y en este sentido se lo defiende de invasores o de intrusos. Se lo marca, ¿no? Fundando villas, pueblos, ciudades. Cuando los pueblos pierden el territorio, enfrentan la extinción. Piensen en la diáspora judía o de los acadios de Nueva Caledonia, estoy hablando de Canadá, región marítima para los etnocentristas canadienses, o en los gitanos, ¿no? Pero este también es el caso de los menonitas, ¿no? Repartidos en varios países, ¿no? Encontramos en Canadá, en Paraguay, en Argentina. Claro, ¿no? Comunidades totalmente dispersas. Los sionistas judíos pueden saltar en un pie de regocijo por haber conseguido el suyo, ¿no? Hay pueblos que no vivieron para contarlo. ¿Cuántos negros esclavos en USA y otros lugares de África no soñaron con una utopía del regreso, ¿no? O bien con conseguir un espacio propio dentro de los nuevos territorios los que fueron encadenados para vivir con sus iguales en relaciones más igualitarias que aquellas a que los sometieron. Por desgracia, el impedimento mayor que confrontan los pueblos a encontrar ese espacio propio en la tierra son los estados, hablo de los estados modernos, ¿no? Y su poderío. Porque hay que tener en claro que si un pueblo no habla una lengua es porque se los ha impedido hacerlo, y que si una lengua oficial y mayoritaria en un estado es porque ante todo hay un ejército que la respalda. Y lo mismo ocurre con el territorio, se lo tiene o no se lo tiene en consideración a las relaciones en que viven atrapados los pueblos, naciones o grupos étnicos. 2. Conflictos por territorio. Pero ya que hablamos del Estado, permítanme decirles que al igual que he sostenido antes en relación a que las naciones o los pueblos no viven en el aire, debo dejar asentada otra premisa. Los pueblos no viven en un espacio vacío, ¿no? Libres de contacto con otros pueblos o naciones. Resulta un ejercicio vacío de contenido hablar de los grupos étnicos, naciones o pueblos como enteleque al margen de toda relación con otros grupos sociales. Eso no ocurre ni en los tiempos remotos. Los pueblos, naciones o grupos étnicos han vivido desde siempre en relaciones, y no siempre esas relaciones son amistosas. Hay veces, y esta es una realidad muy marcada en el presente, en que las naciones, grupos étnicos o pueblos viven bajo fórmulas de dominación, subordinación. Y por ello, en las ciencias sociales hay hoy abundante literatura que habla sobre conflictos a los cuales se cataloga como étnicos. Uno de los conflictos más comunes entre pueblos y naciones indígenas es con el Estado, y a menudo se trata de conflictos por el territorio. Desde Alaska a Tierra del Fuego, la presencia de este tipo de conflictos relevante en la relación entre Estados y naciones indígenas, desde los inicios de la relación y hasta el presente. A manera de ejemplo, los Crees y el Estado canadiense mantienen una disputa por la construcción de una represa en James Bay, conocido lugar de caza de los Cree desde los años 70. En Cazapá, Paraguay, el gobierno dictatorial de Stroessner creó un parque nacional en territorio de los Creek, ¿no? Un territorio de caza y donde tenían reservas para vivir ellos, ¿no? Alimenticias.
para crear un parque nacional, del cual curiosamente, pese a estar protegido, comenzaron a salir especies de madera nativa al comercio clandestino de la madera. Los mapuches confrontan la amenaza de construcción de represas en varias partes de su territorio histórico al sur del Biobío, desde hace un par de décadas: Ralco, Pangue, Neltume, Pilmaiquén. Aun cuando se ha dicho esos conflictos amenazan la sobrevivencia de grupos étnicos, naciones o pueblos, a la misma vez han tenido como efecto el fortalecimiento de los niveles de organización de las comunidades indígenas participando en ellos y la revitalización de su identidad. Tomemos por ejemplo el caso de los acadios en Canadá, que los mencioné antes, ¿no? De origen migrante francés, se establecieron en la Acadia, región marítima, según el etnocentrismo anglosajón canadiense, tan temprano como comienzo de 1600. Las tierras en que se asentaron fueron negociadas por ingleses y franceses cerca de una decena de veces, para terminar siendo expulsados por los ingleses, que se apoderaron del lugar y repartieron entre colonos de ellos, ¿no?, esas tierras. Los acadios vivieron una diáspora centenaria por diversas ciudades estadounidenses, desde San Luis hasta Nueva York. Sin embargo, pudo más la utopía del retorno que la del abandono, y comenzaron el regreso en el siglo XIX, construyeron pueblos en su Acadia y hoy gozan de autonomía y autogobierno. A raíz de los últimos puestos, algunos cientistas sociales han enunciado que la mantención de una identidad, podemos llamarla indígena, exitosa, requiere una relación con la modernización. Me estoy refiriendo a Edison, por ejemplo, que en el caso de conflicto les permite apropiarse y manipular nuevas tecnologías y estrategias para sus propios fines de lucha. Por ejemplo, el uso de celulares, computadores, software, navegadores, internet, comunicación electrónica. Los zapatistas en México fueron exitosos en sus primeros momentos vía el uso de las tecnologías que ataron de mano al Estado mexicano, impidiéndole una represión brutal en la selva lacandona. No han conseguido autonomía de derecho en el Estado mexicano, fiel a una tradición hispana de tipo casta, en que los indígenas solo son seres subordinados, pero sí han ido construyendo autonomías de derecho, ¿no? Proceso del cual todavía sabemos poco, ¿no? Asociado con lo anterior, la relación siempre es igual entre pueblo indígena y Estado. En este último, a diferencia del pasado, tiene una fuerza militar, me refiero al Estado, tiene una fuerza militar sin contrapeso y una fuerza de todo tipo, aplastante, ha derivado en estrategias de búsqueda de aliados internacionales por los pueblos indígenas. Los conflictos han pasado a ser, de ese modo, conflictos tripartitos, en que organizaciones de derechos humanos, con sus redes mundiales, han tomado parte del lado de los pueblos indígenas en muchas batallas. ¿Qué se pelea cuando el territorio está de por medio? Permítanme, para terminar esta improvisada comunicación, elucubrar en este sentido, tomando el caso de los mapuches, a manera de ejemplo. 3, entonces, demanda aquí estoy usando algo que yo escribí para mi tesis doctoral, de la demanda de tierra a la demanda territorial, o la demanda de minoría a la demanda etnonacional. Me voy a colgar entonces de mi tesis doctoral para incursionar en este tema. Decía yo hace unos años atrás que la demanda territorial, destacada en el razonamiento de los intelectuales mapuche, como en el caso de Pedro, voy a reservarme el apellido aquí, como una cuestión capital de una demanda autonomista mapuche. El territorio, nos dice, es esencial para contener a los mapuches, facilitar su existencia y proyectarlo al futuro. Por lo anterior, el territorio no puede ser confundido, como se había hecho hasta ahora, él está reflexionando en los 90, como tierra, como se hacía hasta los años 80. Más allá de ser un factor de producción, es un espacio político donde el pueblo mapuche ejerce soberanía de manera centralizada o descentralizada. Avanzar a esa concepción de la demanda mapuche supone a la vez que los mapuches deben dar el salto de una sociedad en sí a una sociedad para sí. Dicho de otra forma, los mapuches deben consolidarse políticamente para mostrarse como una nación. La lucha por la autonomía supone la lucha por alcanzar una forma estatal de organización política y conlleva para los mapuches no solo rescatar un espacio político propio de discusión, sino también de decisión propia sobre el qué hacer, ¿no?, en su territorio o de su territorio. La demanda de autonomía se expresaría bajo la fórmula diseñada por Selly Wen por esos años 90
o bien en la idea de un cogobierno o gobierno paralelo de acuerdo a Auquín Gualmapu Gulán, la organización que dirigía y todavía digamos parte de Auquín Wilcamán. En el primer caso, la idea promociona la existencia de un estatuto de autonomía regional para la novena región y área adyacente, más una asamblea regional y un gobierno regional autónomo. En el segundo caso, se hablaría de la existencia de autoridades políticas duales que administrarían la institucionalidad estatal vigente, pero con poderes sobre distintos grupos étnicos y en un territorio más amplio, dividido al sur. Pedro cree que a pesar de la diferencia entre una y otra propuesta hay un elemento común que la une, y ese elemento es el cuestionamiento al poder del Estado en el sentido de llevarlo a reconocer la existencia de la etnia mapuche como un ente político, y también el hecho de que ambas propuestas superan la demanda clásica por tierra de los mapuches para situar las reivindicaciones mapuches presentes y futuras en la cuestión territorio. Quedan enormes cosas pendientes para reflexionar en relación con la cuestión mapuche, como lo es el caso de qué hacer con los mapuches residentes en ciudades chilenas, distantes del territorio mapuche, si consideramos este como la región de la Araucanía. ¿Cómo podrían esos mapuches beneficiarse de una autonomía territorial mapuche según lo demandado ya por algunos gestores de propuestas? Cualquiera sea la fórmula a que se llegue, Pedro cree que ellos no deben trampar a los mapuches en un debate entre autonomía territorial y autonomía cultural. La autonomía para este autor es esencialmente territorial, que podríamos agregar política, aun cuando ambas son requisitos indispensables para la subsistencia de los mapuches en cuanto a colectividad. Para los mapuches en ciudades distantes habrá que diseñar políticas que les permitan acceder a su cultura de referencia, mientras en el territorio autónomo se impone crear y desarrollar políticas que impidan la emigración mapuche del territorio mapuche, como ocurre hasta el día de hoy y que ha terminado haciendo el mapuche de la Araucanía. Pedro concluye en su trabajo diciendo que si bien cada etnia es una nación en potencia, el tratamiento de la cuestión mapuche por el Estado y no pocas organizaciones campesinas o campesinistas mapuche de común pasa por alto esta idea. Así, la ley indígena 19253 en su inventario de etnia en Chile se olvida de incluir a los chilenos como tal, situándolos por sobre esta categoría, la nación por excelencia y de la cual las etnias chilenas serían solo un capítulo de su constitución poblacional. Pedro cree que mientras la población mayoritaria del Estado y que controla el Estado no se asuma a sí mismo como una etnia alienígena, no habrá espacio en Chile para crear una sociedad pluriétnica, plurinacional, genuina. Esto es, no habrá espacio en Chile para crear relaciones de derecho igualitario entre las etnias sobre la base de sus diferencias. Por lo tanto, no habrá espacio para discutir acerca de proyectos civilizatorios con libertad y seguirá el orden de la imposición que hasta hoy caracteriza las relaciones del Estado con sus etnias subyugadas. Los pueblos indígenas tienen un gran reto para alcanzar la revalorización de sus culturas, y la lucha por la autonomía política y territorial sería el camino para alcanzar dicha meta. En el 2005, y al calor de unos debates en relación con la construcción de Fuerza Nacionalitaria Mapuche, el autor hará divulgar una opinión escrita no publicitada, sino circulando en ambientes etnonacionalistas mapuche sobre su concepción territorial. Allí sostiene, entre otras cosas, lo que a continuación se destaca, y que si bien no define un territorio, al menos clarece algo importante desde el punto de vista de los mapuches etnonacionalistas. Esto es, el hecho de que en una demanda nacionalitaria no tiene sentido la lucha por hectáreas de tierra, sino la lucha por el territorio. La discusión sobre la idea de un país y luego sobre la extensión del Gualmapu es reciente y propia del movimiento mapuche prenacionalista de los 90, nos dice. Hasta entonces el país y sus fragmentos se dimensionaban en hectáreas, medida agraria que denotaba el sustrato ideológico que dio soporte al movimiento hasta los 80, es decir, atrapado, digamos, en la ideología de izquierda, de derecha, etcétera, estados nacionales. Tengo la impresión, dice, que desde el 98 la discusión sobre la base territorial del Gualmapu se ha extrapolado en dos posiciones. Una, que para el caso podría llamar minimalista, identificada con las identidades territoriales, y otra, en su inverso opuesto, maximalista, asociado a planteamientos territoriales transcordilleranos. ¿No? Se reivindica no solo un espacio en Chile, sino también en Argentina. Biosánico incluso. Ambas posiciones no han
definido hasta ahora ni la extensión ni los límites de los territorios que formarían el Gualmapu, pero está planteada dentro de la sociedad mapuche y sus intelectuales. La definición de los límites de país tendrá indudablemente un efecto político de largo plazo, pero el intento no puede ser soslayado, nos dice este autor. Definir la extensión del Gualmapu responderá a una decisión política, pero su método debe ser histórico. El juicio de las generaciones futuras podrá cuestionar sus sustentos políticos e ideológicos, pero no debería desacreditar los esfuerzos metodológicos consumados en perspectiva de esta idea. Conclusión: los pueblos, naciones o grupos étnicos, indígenas, si ustedes quieren también, han ido tomando cada vez mayor conciencia de que sus luchas no son por hectáreas, más o menos. Al menos podemos afirmar esto de manera discursiva. El debate está planteado en la sociedad mapuche, en particular, tan atrás como el comienzo de los 90, del mismo modo en que lo han desarrollado los indígenas en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Canadá. Esta idea debe ser tomada en cuenta y no ignorada como de común ocurre con aquellos que hacen la política, porque llegó al movimiento, en este caso mapuche, para anidarse en nuevas generaciones de mapuches que la acunan y la mecen esperando mejores oportunidades políticas, en la esperanza de que más temprano que tarde esa coyuntura se abrirá, ¿no?, para su pueblo.